que Dios no ha concedido de haber llegado hasta aquí como expresión. La iglesia es la expresión de Cristo. Amén. Por eso en este tipo de reunión no puede faltar gloria a Dios. Un aleluya. Una exaltación a nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo, iglesia, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Desde el 14 vamos a leer. Gloria a Dios. Aleluya. 2 Timoteo, capítulo 2, 14 y 15. Aleluya. Amén. Leemos la gloriosa palabra de Dios. Dice: recuérdale esto y exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Quiero compartir un poquito del verso 15, gloria a Dios. Pablo se dirige a Timoteo, gloria a Dios. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Aproximadamente en el año 67 le llega a Timoteo. Y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De esa partecita ahí vamos a estar hablando en esta noche. Usar la palabra de verdad. Gloria a Dios. Ese tiene que ser nuestro cuadro de cada uno de nosotros. Aleluya. Lo que predicamos, lo que cantamos. Gloria a Dios. Usar bien la palabra. Cuando usamos bien la palabra de verdad, la palabra hiere. La palabra hiere. Aún sirviéndole a Dios, cantando, ayunando, la palabra no hiere. Gracias, Señor. Porque salen palabras que a nosotros no nos gustan, no nos agradan. La Biblia dice en el libro de los Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y discierne los pensamientos, la coyuntura. O sea, la palabra no hiere en la iglesia, pero nos sana. Por eso debemos de preocuparnos cada vez que vayamos a usar la palabra, de verdad, aplicar la palabra sin distorsión. Mira, aquí estamos todos los frutos, iglesia. Gloria al Señor. Y esos son los frutos de aplicar la palabra de verdad. Los otros días estaba, hace par de meses, revisando el celular, y me salió un hombre que estaba testificando que en tal tiempo un hombre le había hablado la palabra y le había enseñado la palabra de Dios como era adecuada. Domingo sabe. Eso fue un hombre que él le predicó no sé en qué tiempo. Y esa es la importancia de que usted y yo apliquemos la palabra de verdad, como está escrita, sin pasarle paño tibio a la palabra. Muchas veces nos gusta que el evangelio se nos suavice, muchas veces queremos vivir un evangelio tibio, un evangelio de paño tibio. No. Ya no estamos en ese tiempo, iglesia. Debemos de usar la palabra de verdad. A mí me han dicho personas: no, ustedes lo que están es predicando herejía. Es que la palabra no se le puede pasar paño tibio. Cuando a usted y a mí nos toca hablar del adulterio, de la
fornicación, de la mentira, de que los mentirosos no entran, debemos usar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Pablo le exhorta a Timoteo, aleluya, porque la iglesia había caído en el legalismo. La iglesia se había torcido. Gracias, Señor. Si mi mente no me engaña, Timoteo era pastor de una congregación en Éfeso, si mi mente no me engaña. Pero una cosa que a mí me ha llegado mucho. Pablo, así como Juan, el oficio de Juan era remendar las redes mientras los demás pescaban. Pero Pablo era un remendador de la iglesia. Si usted se lee la carta, Pablo quien escribió 14 cartas, usted ve a Pablo en toda la carta exhortando, amonestando a los hermanos, para que los hermanos fueran exhortados, edificados y consolados. Amén. Ese es el motivo, iglesia, de este tipo de reunión. Que seamos exhortados, consolados y edificados. Gloria a Dios. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, procura. Ya usted entiende lo que significa la palabra procurar. O sea, cada uno de los que estamos aquí, miren, debemos de preocuparnos cuando vayamos a usar la palabra. Usar la palabra de verdad. Sin añadirle ni quitarle. Debemos usar la palabra correctamente para que más adelante lleguemos a ver los frutos. Señor Jesús. Gloria a Dios. Con claridad, miren, en la vida de la iglesia no puede haber vaca sagrada, hermano. No. Debemos aplicar la palabra tal y como está. Es posible que muchas veces no enseñemos tales cosas porque hay hermanos que son un poco delicados, porque hay hermanos, ya usted sabe que obtenemos beneficios para no volver a esa parte. Y muchas veces ese tipo de personas los tenemos reservados porque son delicados, porque se van, porque no vuelven a la congregación. Pero estamos llamados a aplicar la palabra sin distorsión. Este verso de 1 de Timoteo 3:14 tiene que controlar todo nuestro ser, a cada uno de nosotros. Este verso tiene que controlarlo por completo. Cada vez que vayamos a dirigirnos a alguien para usar la palabra. Amén, iglesia. Amén. Tiene que controlar todo nuestro ser. Dice, este verso tiene que controlar todo nuestro ser por completo en cuanto al hombre espiritual. Debemos hablar la palabra correctamente. Yo eso, iglesia. Debemos hablar la palabra correctamente. Primero de Pedro 4:11. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Primera de Pedro 4, su verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchó eso, iglesia? Este verso no hay ni que explicarlo. Si alguno habla, hable conforme a lo que Dios ha determinado. Amén. Cuando hablamos conforme a lo que Dios ha determinado, se ve la vida del Espíritu fluir, en vez de nosotros mismos verlo, en vez de nuestro yo verse, tiene que verse el fluir del Espíritu de Dios, obrando en la vida de la iglesia, hermano. Por eso debemos usar la palabra de verdad, aunque le duela, aunque se sienta mal. Esta es mi frase. Yo siempre digo que cuando el pastor o un hermano trae la palabra, vienen versos que no nos gustan y muchas veces no le bajamos como la sola del mar para que nos pasen por arriba, porque muchas veces no nos gusta que se nos
toque, lo que no queremos dejar, lo que nos hiere. Pero debemos de recordar, iglesia, que la regeneración o el nuevo nacimiento tiene 4 aspectos. Tiene el nuevo nacimiento, que es, iglesia, regeneración, santificación, justificación y renovación. Y falta una, que es la que concuerda con este verso: la vida de cruz. Y muchas veces cuando estos versos nos dan, cuando estos versos nos ministran, a veces nos hieren, nos le abajamos. Como cuando todo el que está aquí ha ido a la playa, cuando vienen esa ola fuerte, nos bajamos para que no nos tumbe. Así muchas veces le hacemos a estos versículos, cuando nos dan y quieren ministrar nuestra vida. Debemos ser hombres y mujeres abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestro hombre interior. A veces Dios no crece, a veces Dios no se desarrolla en nuestra vida, porque no somos hombres y mujeres abiertos hacia Dios. Cristo quiere expandirse, Cristo quiere ensancharse en nuestro ser, quiere crecer, iglesia. Pero no se lo permitimos. Aleluya. Muchas veces nuestro hombre exterior, escuchen, nuestro hombre exterior, que es el alma, no deja que el hombre interior, que es el espíritu, fluya, se desarrolle, porque hay un obstáculo. Aleluya. Pero debemos de ser hombres y mujeres abiertos a Dios. En otras palabras, práctico en lo que hemos leído, práctico en lo que hemos entendido. Mira, si no somos prácticos, iglesia, aquí no van a pasar 5, 10, 15, 20, 30 y 40 años y vamos a estar enanos. Yo no soy mal agradecido, pero yo digo en mis oraciones: Señor, tengo 15 años en el Evangelio y no he decidido nada. En estos 15 años yo voy a ser un maestro. Ustedes saben lo que son 15 años dando viajes. Yo digo: Señor, yo no puedo estar perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por eso nosotros no podemos venir aquí a hablar cosas del alma, cosas inventadas. Cuando hablamos cosas del alma, cosas inventadas, no podemos tocar el espíritu de los demás. Eso cansa, iglesia. Tito 2, 7 y 8. Gloria a Dios. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Amén. Ahí está. La palabra tiene que ser, como dijo Pablo en Colosenses, tiene que ser sazonada con sal para que pueda hacer efecto. Aleluya. Debemos de procurar. Pablo dijo: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Todo lo que estamos aquí, iglesia, debemos de preocuparnos, debemos de ser diligentes. Pero Dios sabe cuando usted y yo tenemos necesidad. Yo he tachado muchos versos en la Biblia. Mire cómo yo hablo. A veces viene el pastor y toca esa parte y lo entiende. Cuando cada uno de nosotros hay necesidad, Dios va a obrar. Dios va a ministrar nuestro espíritu. Que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que todos tenemos que entenderla. Tenemos que llegar a un nivel de entender la palabra, porque no es de interpretación privada. Todos tenemos que ser intelectuales en la palabra, para cuando se demande de nuestra fe, tener de vuelta, tener entero y menudo, para no quedar avergonzados. Por eso debemos de irnos a la palabra, debemos de consultar la palabra. Amén. Sí, iglesia.
A veces duramos una hora, hermano, con un celular en la mano. A veces desperdiciamos el tiempo en cosas que no tienen validez. Debemos de irnos a la palabra. Mire, el creyente tiene que tener un contacto directo con la palabra, congregacional, individual, con la palabra y con nuestro Señor Jesucristo. Si queremos avanzar. Muchas veces oramos: Señor, yo quiero que tú te forjes en el hombre interior hasta que todos lleguemos a la unidad de varón perfecto. Pero no somos diligentes, iglesia. Mira cómo yo oro, iglesia. Señor, necesito tu rema, tu revelación, entendimiento, pero soy una persona que no soy diligente. Sí, porque a veces me va la guagua y no cojo la Biblia en la mano. A veces hagamos un sinnúmero de oficios y un sinnúmero de cosas y no tocamos la palabra. Y debemos de velar esa parte. Es muy posible que cuando usted y yo estamos durmiendo, ese hombre, esa mujer de Dios está cultivando, está comiendo de la palabra. Y la Biblia dice que al que llama se le responde, y el que busca halla. ¿Y cómo podemos hallar, iglesia? Si no somos diligentes. Todo tiene un precio, hermano. Aleluya. Mire, la palabra de Dios no se interpreta por lógica, ni por concepto humano, ni por lo que papá me enseñó. No. Ni por lo que yo piense. No. Así no, iglesia. Y es posible que soltemos palabras o enseñanzas que no son bíblicas, porque no lo imaginamos, o porque escuchamos un fulano por ahí hablando de eso. Mire, yo particularmente, yo busco mucho estudio en la Biblia, pero esos estudios que aparecen en la Biblia hay que revisarlos, porque no podemos hablar todo lo que vemos ahí, porque debemos de procurar de hablar la palabra tal y como está, adecuadamente. Si no, esas palabras no van a hacer efecto en la vida de los incrédulos. Y en la vida de nosotros, los creyentes, no van a traer edificación. Cuando aplicamos la palabra incorrectamente, en vez de edificar, la palabra nos hiere, nos maltrata. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí está. La palabra no es de interpretación privada. En la palabra no hay misterio. Todo tiene que ser revelado. Gracias, Jesús. ¿Y de qué manera? De acuerdo a la comunión que usted y yo hayamos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted y yo no somos hombres y mujeres de búsqueda, no vamos a obtener revelación, no vamos a obtener los resultados, pero debemos de ser diligentes. ¿Usted cree que esta palabra la dijo Pedro por encima? Esta palabra la recibió Pedro del Maestro. Y hoy en día hemos estado siendo edificados. Señor. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Escuchó? Por eso, iglesia, debemos de esforzar, preocupar, ser diligentes. Lo que usted y yo no entendemos hoy, lo vamos a entender después. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Dios conoce. Y Dios va a obrar a nuestro favor. Pero debemos de ser diligentes. ¿Quiere aprender a cantar? Use un binario. ¿Quiere aprender a orar? Porque la oración no me canta. Ejercítese en la oración. Y sea sincero a Dios. Y sale fiel a Dios. Y Dios va a orar en nuestra vida para entender la revelación que hoy en día estamos siendo edificados. Hay que estar en el Espíritu. Hay que
tener un espíritu ejercitado, iglesia. Las palabras no se entienden a la ligera. Pero lo importante es que estamos en la danza. Aleluya. Donde Dios se mueve, donde Dios se intensifica. Aleluya. Sigue diciendo, tenemos que orar para que Dios nos ayude a interpretar su palabra, no según la mente, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchó eso, iglesia? Tenemos que orar para que Dios nos ayude a interpretar su palabra, no según la mente, ni según conceptos humanos, sino según el Espíritu. Vean lo que dice 1 Corintios 14. Claro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Ahí está. Por eso debemos de preocuparnos de que nuestro hombre interior esté ejercitado. Muchas veces leemos un verso que está en 1 Corintios 6 y 7, dice, pero el que se une al Señor, Un espíritu igualmente. eso es cierto, pero muchas veces estamos lejos, hermano. Oiga, tenemos que estar conectados 20-20, hermano, para poder obtener un conocimiento adecuado, la revelación de Dios. Aleluya. Oiga, la palabra es la herramienta que Dios utiliza para formar al creyente a la imagen de su Hijo. ¿Escuchó eso? La palabra es la herramienta que Dios utiliza para que todos los creyentes seamos formados. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, más claro y ahí no canta un gallo. Para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Entonces, ¿a dónde que debemos de ir? La palabra. ¿No entienden? La palabra. Hay problemas, la palabra. Amén. Hay dificultades, la palabra. La palabra no corrige, hermano. Aquí no dice que el pastor no corrige, la palabra. La palabra no corrige. Aleluya. La palabra nos enseña a caminar derecho. Porque mire, que yo encuentro es orar. Porque orar no da una hora y arrodillado. Porque a veces estamos orando y pensando en que mañana voy a trabajar y que tengo que apagar la luz. Orar no es fácil. O sea, orar en el Espíritu, orar en el orden que Dios ha determinado, no es fácil. Entonces, oramos, cantamos, ofrendamos, ayunamos, pero mire, no es fácil ser práctico. Ser práctico es una lucha a diario. Somos perezosos. Y así no. Gloria a Dios. Pero la palabra no corrige. Mire, por eso aquí nunca hemos mandado a nadie a orar. Nunca. Usted tiene un espíritu y una conciencia. ¿Usted cree que yo me voy a desplazar de aquí a Baibé de Mao? Este es un ejemplo. Yo no he visto a nadie. Pero yo me pongo que yo me voy a ir de aquí a Baibé de Mao para no expresar mi iglesia. Y no es criticando, y quizás sea criticando. Pero a mí me da pena porque yo veo hermanos que se desplazan de aquí a allá. Y la reunión, estamos todos creyentes, y he visto creyentes escuchando celulares de la puerta. Eso da pena, iglesia. Eso es penoso. Pues para eso yo me quedo en mi casa. Efesios 4:13 y el 14, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños influentes, llevados por doquiera de todo viento
Cartagena de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios. Amén. Mire, hermano, cuando tocamos la palabra, cuando nos vamos a la palabra, como dice 2 Timoteo, usted dice, aprendémonos, Señor. Aprendémonos a ser delicados. Hablaba con alguien un día de esto. Con Dominga, una creyente que está hablando de eso. Muchas veces nosotros, cuando estamos en el primer amor, somos delicados, somos ñoños. Y muchas veces miramos a los demás. Por eso, iglesia, nosotros, los que somos un poquito más viejos aquí, debemos de ser un testimonio para los nuevos creyentes. Debemos de ser un ejemplo. Porque si yo camino torcido, el nuevo creyente va a caminar así. Porque está aprendiendo de mí. Debemos de ser luz. Le está explicando a la hermana Dominga que los nuevos creyentes son como niños, son de leche. Ya nosotros no, ya nosotros somos ovejas. Un cordero es un animalito de 1 año para acá. Es vulnerable. Por eso los nuevos creyentes son delicados. Hay que tratarlo con delicadeza, con ternura, como dijo el Padre. Gloria a Dios. La revelación de la palabra es única y su contenido es Dios mismo, intensificado en el creyente, como la realidad. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La interpretación de la misma va a depender de nuestra posición en Cristo. ¿Escuchó eso? La interpretación de la palabra va a depender de nuestra posición y la comunión con Dios. Mire, si no tenemos una posición adecuada, usted me está entendiendo, no vamos a recibir nada. Le voy a dar un chingo. ¿Usted cree que yo mintiéndole a usted, hermano? ¿Usted cree que yo puedo recibir? Mire, no voy a recibir nada. El libro de San Juan, no lo vamos a leer. San Juan 17 dice, santifícalo en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mire, el Espíritu opera en la verdad. Yo le digo esto para que no se coma esos cuentos. Es que hay gente que no sintiendo el Espíritu Santo y pataleando y qué sé yo cuándo. Y son adultos, fornicarios, mentirosos. Para que no se dejen engañar de palabras bonitas y de filosofía hueca. El Espíritu opera en la verdad. La palabra va a operar en nosotros de acuerdo a nuestra relación con Dios. Si no hay una relación íntima, mire, vamos a tener que coger el primer escalón y empezar de nuevo, que no está en la iglesia. Estamos terminando. La interpretación de la misma va a depender de una posición, de una comunión, de una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amén. ¿Escuchó, iglesia? Escudriñando cada día las Escrituras, para ver si el que está predicando está diciendo la verdad. Para ver si lo que me enseñaron es la verdad. Le estaba diciendo a los nuevos creyentes de miércoles que por eso nosotros le enseñamos a los nuevos creyentes que lleven su Biblia para confrontar. Porque si en la Biblia mía dice pan, en la de que decir por lo menos harina o galleta o pan, escudriñando las palabras. Jesús le dijo en Juan 5:39 a los escribas y los fariseos que le hacían preguntas ociosas. Jesús le dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Eso es también aplicativo a nosotros. Escudriñemos las Escrituras. Una vez le dijo el pastor Domingo en Monteareto, hermano, siempre me recuerdo. Si yo le traigo la comida hoy a usted y mañana, que muy
posible que el pasado pase hambre. Dándole a entender que todos tenemos que escudriñar la palabra. No podemos quedarnos con lo que se nos da aquí. Miren, ya termino. En la pandemia, yo vi muchos hermanos descarriados. Y hay algo. Ese tipo de personas está acostumbrado a lo que le da el pastor. No, debemos de irnos a la palabra, como dice Hechos 17:11, de escudriñar las escrituras. Yo no sé qué tiempo duró la pandemia, pero todo ese tiempo lo duramos Negra, Nuri, Xiomar y yo allá en un Haití. Algunos hermanos nos llamaban y yo les decía, no podemos, porque la policía anda rondando. Y todo ese tiempo ahí lo pasamos ahí orando, estudiando, fortaleciendo. Dios desea que seamos llenos del conocimiento de su verdad y que seamos uno con Él en unidad para que podamos expresar sus atributos divinos en el vivir humano. ¿Escuchó eso? Por eso Dios desea que seamos llenos de conocimiento, entendimiento, de todo lo que emana de la vida divina. Gloria a Dios. Nunca vamos a estar completos, pero sí debemos de preocuparnos de cada cosita que tenemos aquí, para que nuestra reserva haga depósito, para cuando se levante el problema, la dificultad, la adversidad, el hijo, el esposo, el adversario. Pero debemos de irnos a la palabra. Dios le bendiga.